Para entender principalmente estas tres variables de velocidad de obturación, apertura del diafragma y sensibilidad ISO, tenemos que pensar en la cámara como si fuera una persona, ¿ok? En el caso del cuerpo humano tenemos el cerebro, el ojo y el párpado, en ese orden. En la cámara está ligeramente cambiado este orden. Tenemos el cerebro, que es el sensor que procesa las imágenes, el párpado, que es el obturador, y delante el lente, que es el ojo. Entonces, hay esta pequeña diferencia donde si pensamos que fuera un cuerpo humano, pues tenemos el párpado detrás del ojo, que es el que va a regular la entrada de luz. Esto es principalmente por lo que la velocidad de obturación es un concepto muy interesante y que tiene bastantes cosas que vamos a ir viendo ahora. ¿Okay? La velocidad de obturación justamente es la velocidad a la que nuestro obturador se abre y se cierra. Como podemos ver acá, tenemos el sensor de la cámara que estaría expuesto a la luz de no ser porque tenemos un obturador, una especie de cortinilla que abre para que el sensor se exponga a la luz, pase esta luz al sensor, se pueda procesar y una vez hecho esto se cierre de nuevo. Hay dos cortinillas, justamente la que abre y la que cierra. En algunos casos podemos sincronizar para que un flashazo dispare a la primera o a la segunda cortinilla, pero lo principal que tenemos que entender de la velocidad de obturación es que se mide en velocidad, o sea, en tiempo, o sea, en segundos, y que mientras más rápido o más lento hagamos esta apertura y cierre del obturador, vamos a conseguir diferentes efectos, ¿ok? Cada una de las tres variables que nosotros controlemos en nuestra cámara nos va a dar un efecto. Por efecto me refiero a una especie de consecuencia que vamos a tener nosotros en la fotografía. ¿En qué afecta la velocidad de obturación a nuestra fotografía? Principalmente algo que se llama desenfoque de movimiento o trepidación. Ahora lo vamos a ver. La velocidad de obturación, en la medida que nosotros la hagamos baja o alta, por ejemplo una fotografía de baja velocidad, vamos a poder dejar pasar mucho tiempo la luz. Esto quiere decir que si por ejemplo tomamos una fotografía a baja velocidad, podemos capturar el movimiento de un auto moviéndose de este punto a este punto y recién cerrar el obturador, por lo que todo este trazo queda capturado en la fotografía. Mientras que si hacemos una fotografía de alta velocidad, lo que estamos haciendo es congelar un momento en un tiempo muy corto, por lo que cuando tomemos la fotografía, el movimiento va a quedar muy congelado. ¿Cómo definimos cuál es una velocidad baja y una velocidad alta? Pues tal cual aprendimos en el colegio a hacer fracciones, pues tal cual así. Una velocidad baja pueden ser 30 segundos, 15 segundos, 8 segundos, 4, 2, 1 segundo, medio segundo, un cuarto de segundo, un octavo de segundo. Porque son velocidades que no son tan rápidas, el obturador se abre y se cierra en un tiempo relativamente alto, lo que nos permite dejar pasar mucha luz a través de la cámara hacia el sensor. Una velocidad alta podríamos considerarla a partir de 1 partido 15, 1 partido 30, 1 partido 60, 125, 250, 500, 1 partido 1000, 1 partido 2000, 1 partido 4000 de segundo, incluso hay cámaras que llegan a 1 partido 8000 de segundo. ¿Por qué 1 partido 8000? Lo que estamos haciendo, digamos en el caso de ese número, es partir un segundo en 8000 partes y agarrar una. Es una velocidad increíblemente alta. Entonces, cuando fotografiamos objetos, sujetos o movimiento en altas velocidades, fotografía de alta velocidad, pues logramos este efecto de que la fotografía queda congelada. Cuando tomamos fotografías a baja velocidad, permitimos que el paso de luz sea mucho más largo y generamos estos efectos que se llaman barrido o efecto seda. ¿Cuál es uno de los problemas cuando no calibramos correctamente la velocidad de obturación? Que generamos trepidación. Es un ligero desenfoque de movimiento, a este movimiento se le llama desenfoque de movimiento, causado por la respiración, el disparo o un movimiento brusco. Eso quiere decir que cuando nosotros tomamos la fotografía, al hacer este movimiento, estamos generando un ligero desenfoque porque no está capturando la cámara la suficiente velocidad como para que quede congelado. Entonces hay fotografías que pueden parecer desenfocadas o que están mal enfocadas o que tienen baja nitidez, como es este caso, pero en realidad lo que está son trepidadas o movidas, podríamos decirle así. Pero el término correcto es trepidado. Entonces, ¿cuál es la velocidad adecuada a la cual nosotros tendríamos que disparar para poder evitar esta trepidación? Pues bueno, por regla general, 1 partido 60 es la velocidad mínima habitual para poder disparar a mano alzada. A partir de 1 partido 50, 1.25, etcétera, pues ya tendríamos que empezar a utilizar un trípode. Pero existe una regla mucho más fácil de utilizar para determinar esto. Ya habíamos visto lo que es el factor de recorte,
Entonces es un concepto que vamos a traer ahora a la mesa. Si nosotros tenemos un lente de 50 milímetros, la velocidad mínima a la que deberíamos disparar es 1 partido 50. El número del lente, el número del milimetraje, es la velocidad mínima a la que nosotros deberíamos disparar para evitar esta trepidación. Pero, como habíamos visto, cuando nosotros trabajamos con un lente full frame en una cámara APS-C, cambia el ángulo de visión y por ende vamos a tener que multiplicar por este factor de recorte, que puede ser 1.5 o 1.6. Entonces, si decimos que tenemos un lente 50 milímetros, pero estamos trabajando con una cámara APS-C, en realidad tendríamos el equivalente a un 80-85 milímetros, por lo que la velocidad mínima para disparar el obturador y evitar la trepidación sería 1 partido 80. Este concepto es súper importante entenderlo porque nos va a permitir determinar si necesitamos o no un trípode. Muchas veces, y muchos fotógrafos les van a aconsejar que siempre se compren un trípode, pero aquí podemos ver que no es estrictamente necesario, dado que nosotros querramos hacer diferentes tipos de fotografía. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a la apertura del diafragma.